¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar. Ya. Ya, a ver. Ya, muchachos. Igual que la anterior vez, para tratar de no tardarnos mucho, ya les adelanté un poco del ejercicio, entonces, y de teoría también. Entonces, les voy a ir explicando lo más lento que puedo, o lo mejor que pueda, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el último parcial corresponde a el noveno tema o capítulo corresponde a filtros, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, solo filtros. Ya. Entonces, en la materia de redes habíamos visto filtros pasivos, o si no me equivoco, en redes 2, no estoy muy seguro. Pero en alguna materia, una u la otra, vimos filtros pasivos, ¿no? Y si más o menos se acuerdan, tenían esta forma. ¿Qué es un filtro? Un filtro es lo siguiente. Ah, bueno, eso también ya lo vimos en respuesta en frecuencia. Un filtro, este va a ser la ganancia. Normalmente se miden dBs y aquí se pone la frecuencia. Un filtro es un circuito o dispositivo o sistema que discrimina frecuencias o atenúa ciertas frecuencias y deja pasar ciertas frecuencias, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, un filtro pasabajos es el siguiente, algo así. Vamos a volver a dibujarlo, algo así. Es un filtro pasabajos. Un filtro pasabanda sería más o menos así, algo así. Y un filtro pasalto sería ese de acá. Y bueno, eso, ¿no? Entonces un filtro, por ejemplo, pasabajos, que sería este, va a dejar pasar las frecuencias que estén por acá. Todas las frecuencias que estén por acá. Y las frecuencias altas se van a atenuar. Ya. Y el pasabanda solamente va a dejar pasar las frecuencias medias, ¿no? Y el pasaltos, las frecuencias altas. El que mayormente se usa es el pasabajos. Y algunas veces el pasabanda. El pasabaltos casi nunca se usa, ¿de acuerdo? ¿Por qué motivo? Porque el pasabajos es justamente para eliminar el ruido. Resulta que el ruido de cualquier sistema o señal siempre está a alta frecuencia. El ruido es algo así, ¿no? Algo así. Entonces, imagínate que tu información es una senoidal, entonces tu ruido va a ser así. Entonces, para que esto se convierta en una seno más bonita, añades un filtro pasa bajos. Entonces, de esto se va a convertir a esto. Elimina este pequeño ruido. Y por ese motivo se usan mayormente los pasabajos. Ahora, los pasabanda, estos de acá, te sirven para en telecomunicaciones, cuando se envía una señal, vamos a, por una antena, ¿no? Vamos a enviar a cierta frecuencia, a una cierta frecuencia, a frecuencia 1. Y esto va a llegar a otra antena, donde este va a ser el receptor. Entonces, emisor y receptor. Y justamente el receptor, a esta antena, al del receptor, le van a llegar 1 millón de frecuencias. Muchas, muchas, muchas frecuencias. Pero si yo quiero solamente recibir esta frecuencia F1, lo que tengo que hacer es poner un filtro aquí, pasabanda.
cosa de que solamente me llegue la información de esa frecuencia. Entonces imagínate que aquí está F1, entonces es un pasabanda de esta manera, cosa que solamente te llegue la frecuencia media, es decir, F1. Entonces por eso se usa el pasabanda también. Y el de pasa altos mayormente no se usa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por un lado eso. Si es que se distorsiona mi audio nuevamente, como siempre pasa, me van a avisar ya, por favor. Ya, entonces, estos ahorita como tal cual los dibujé son filtros reales, ¿de acuerdo? Entonces aquí pondremos reales. Reales. Y aquí voy a poner los filtros ideales. Ideales. Los filtros ideales son los siguientes. Algo así. Pum, así. Ese es un filtro ideal, por ejemplo. Un pasabanda, pues sería algo así. Bueno, lo haré con rojito. Un filtro pasabanda. Y un filtro pasa alto sería de la siguiente manera. Y normalmente lo que tratamos de lograr es esto, un filtro ideal. Cosa que deje pasar solamente esas frecuencias. Y esas las atenúe de golpe, ¿no? Pero en cambio aquí tenemos una cierta pendiente y luego va a ir atenuando lentamente, ¿no? Entonces, eso. Lo que tratamos de lograr es que los filtros sean de esta forma y no mucho de esta forma, ¿no? Entonces, para ello es que hacemos filtros de primer orden, luego de segundo, luego de tercero, luego de cuarto, etcétera, ¿no? Filtros que mientras más de mayor orden sean, se van a parecer más a estos. Entonces, un filtro de primer orden, por ejemplo, va a ser algo así. Pasabajos, ¿no? Un filtro de segundo orden va a ser más o menos así. Así. Un filtro de tercer orden quizás podría ser así, ¿no? Y de un orden ideal, quizás, ¿verdad? Pero resulta que a medida que vayamos haciendo de mayor orden, se vuelve el circuito mucho más difícil, es más complicado. Se hace grande y muchas veces, en su mayoría de los casos, no funciona. Entonces recurrimos a filtros especiales, tales son el Butterboard y el Chebyshev. Y hay uno más que es el filtro elíptico. Pero resulta que esos filtros, hacer en la electrónica analógica es difícil porque conllevan una función, una función de transferencia muy complicada. Entonces es un poco difícil hacer en electrónica analógica. Sin embargo, se puede. Hay algunos circuitos que sí hacen. Pero mayormente nos vamos a centrar ahora, ya que estamos en la analógica, en hacer los filtros, los comunes, ¿de acuerdo? Y los Butterboard y el Chebyshev lo vamos a ir viendo un poco después. Los filtros Butterboard y Chebyshev son normalmente se aplican en filtros digitales. Posteriormente van a ver en otras materias. Y ya, bueno, entonces volviendo. Entonces nosotros ya habíamos aprendido lo que son filtros pasivos. Un filtro pasivo es algo así, donde esta es tu ganancia. Este te dice que te deja pasar ciertas frecuencias, te deja pasar en dBs. Cuando estás en dBs y estás en valor cero, significa que pasa. Y eso se hace así. Listo. Entonces, esto es así, si se dan de cuenta, por el lado negativo. Aquí te va a dar un número negativo, qué sé yo, 8 dBs, algo así. Entonces, aquí me refiero que en filtros pasivos no hay ganancia. Es decir, acá a la salida, aquí tienes una entrada. A la salida vas a tener el máximo voltaje que puedes tener es la entrada. En cambio, en filtros activos, que es lo que vamos a ver ahora, sí va a haber una ganancia. Tu entrada va a ser un cierto voltaje, tu salida podría ser una grande salida, ¿no? O sea, podemos amplificar. Entonces, ya saben, ¿no? Filtros pasivos, no hay ganancia. Filtros activos va a haber ganancia. Entonces, los filtros pasivos, si se dan de cuenta, es un simple circuito RC. En cambio, los filtros activos vamos a tener un circuito RC y aquí un amplificador operacional, algo así. Y aquí salida, ¿no? Pues aquí, por acá y tierrita. Eso, algo así. Entonces, filtro pasivo. Entonces, ¿pero para qué nos sirve el filtro pasivo? Bueno, básicamente un filtro activo es un pasivo pero amplificado. Entonces, si entendemos esto, vamos a poder entender los activos. Ya, entonces, observen.
Imagínense que tenemos el circuito bien simple RC. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar la función de transferencia. Aquí obviamente está demasiado sencillo. Recuerden que aquí la corriente de fuga es 0 a la salida, como siempre, como todo el tiempo lo hemos hecho. Entonces aquí no nos queda más que hacer un divisor de tensión simple. Y un divisor de tensión, bueno, aquí ya lo apliqué, ¿no? Aquí está. Y este lo manejo como una impedancia en la variable de Laplace. En realidad es una reactancia capacitiva, pero bueno, aquí está. 1 sobre SC, ¿no? Y haciendo operaciones, aquí obtengo la función de transferencia. Bien, salida sobre la entrada, pasa a dividir y tengo la ganancia. Noten qué es lo que tengo. Tengo esta función de transferencia. Esta es muy importante. Ya, entonces, justamente la forma general de un filtro pasivo es esta, ¿de acuerdo? Y donde se dice que esto de acá es la frecuencia angular. Entonces, la forma general, aquí vamos a poner la forma general de un filtro pasabajos pasivo, es la frecuencia angular más 1 sobre la frecuencia angular. Y se compara, básicamente. Ay, y se compara. Entonces, comparando, esto va a ser igual a esto y esto va a ser igual a esto. Entonces, de esa manera decimos que la frecuencia de corte, la frecuencia angular de corte va a ser igual a 1 sobre RC, por comparación, ¿no? Entonces aquí tengo 1 sobre RC. Entonces de esa manera puedo diseñar un filtro, así de fácil, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo yo sé o cómo yo sabía que esto era mi frecuencia de corte? Mi frecuencia de corte, ¿no? Entonces eso se hace con matemática. Ahorita lo vamos a ver. Ya, entonces, este es un filtro pasabajos. Un filtro pasabajos. Entonces, acuérdense su forma, miren. La resistencia está por arriba y el capacitor está por debajo. Un filtro pasivo, pero pasabajos. Este es de primer orden, ¿no? ¿Por qué es de primer orden? Porque hay solo un capacitor. Ahora, este es el de pasaltos. Observen que la única diferencia al pasabajos es que el capacitor ahora se pone acá arriba y el resistor está aquí abajo. Y de esa forma. Y para el filtro pasa altos, va a ser una función de transferencia de la siguiente manera. Aquí me voy a copiar. Bueno, este será para el pasa bajos y este va a ser para el pasa altos. La única diferencia es que aquí va a aparecer la S. Y listo. Este es para el pasa altos. Entonces tendríamos que sacar igual nuevamente acá el... a ver, lo haremos rápidamente. Divisores de tensión, ¿no? Ustedes saben que el divisor de tensión es de la siguiente manera. B out sobre el que me interesa. R sobre la suma total. R más 1 sobre SC por el voltaje total, o sea, el voltaje de entrada. Listo. Entonces este voltaje de entrada pasa a dividir acá, ¿ve? Y esto se va a convertir en la ganancia de tensión y listo. Entonces haciendo operaciones acá, vamos a tener algo así. RC, RCS. Aquí voy a tener RCS más 1. Pero este no es su forma. Observen la forma general del filtro pasabajos, ¿no? Tenemos que llevar a esta forma. Entonces, ¿cómo le llevamos a esa forma? Tiene que desaparecer básicamente esto. Entonces, ¿esto qué pasa? A dividir a cada uno de estos y te va a quedar S más 1 sobre RS, ¿no? Entonces, por extremos, extremos y medios con medios, este puede pasar a dividir acá, ¿no? RC. Y eso puedes la propiedad distributiva acá y ya tienes la forma. Miren, ya estás en la forma. Entonces, aquí también te dice que para un filtro pasa altos de primer orden, igual, esta es la frecuencia de corte. Igual que esta, ¿no? Igual que esta. Igual que esta. Listo. Y eso básicamente. Ahora sí, vamos con los activos. Bueno, hasta el momento habíamos hecho los pasivos, ahora vamos a ir con los activos. Nótense, imagínense que
mm, imagínense que voy a... Observen solo esta parte. Si lo ven solamente desde ahí, desde ese punto de vista, es un amplificador simple. Este, aquí por una entrada, es un amplificador no inversor, ¿verdad? Sin embargo, en vez de poner la entrada directo acá, ahí pones un filtro pasabajos. Miren, recuerden que este es un pasabajos. Y si yo pongo un pasabajos, listo, ya está. Ya tengo mi amplificador activo, un filtro pasabajos, pero activo. Filtro activo. ¿De acuerdo? ¿Por qué es activo? Porque va a tener una amplificación y vas a filtrar, ¿no? Es un filtro activo. Entonces va a dejar pasar. Este es un filtro pasabajos y con esto lo vas a amplificar. Así de simple. Dos etapas. Ahora, de esto se pueden derivar muchas topologías, por ejemplo, esto. Igual es de primer orden, filtro pasabajos, pero es otra topología. Igual les va a salir, eh, igual les va a tener frecuencias altas, o sea, es un pasabajo. Ya. Ahora deberíamos hacer la función de transferencia de esto, ¿de acuerdo? Entonces, ya, bueno, entonces esto sería para un pasabajos de primer orden. ¿Por qué es primer orden? Porque solo hay un capacitor. Ahora vamos para los de orden superior. Listo. Para orden superior hay distintas topologías. Sin embargo, a lo que más llegamos es al filtro de segundo orden, porque el de tercer orden eh, es más complicado, ¿no? Mucho más complicado. Entonces, normalmente no se lo hace en electrónica analógica. Donde van a ver es en procesamiento digital de señales, ahí van a ver filtros de mayor orden. Porque ahí, ¿qué va a filtrar? No van a ser circuitos, sino que la computadora. Van a tener un computador ahí. En realidad no un computador, un procesador, vamos a decir, y ese va a filtrar por ustedes. Entonces ustedes pueden ponerle, depende de la capacidad de la computadora, el orden que ustedes quieran. Bueno, entonces vamos ahora, como les decía, el de segundo orden. ¿Por qué es de segundo orden? Es porque tiene para empezar va a tener dos capacitores. Sí o sí va a tener dos capacitores. ¿Y qué más? Su grado absoluto de la variable de Laplace va a ser 2. Listo. Un pasabajos va a tener esta forma. Esta forma tienen que acordarse. Es como esto de acá, miren. Como esto que les dije, aquí está. Esa es su forma general para los pasabajos. Y para los pasaltos es esta. Es más, mira, aquí voy a agarrar esto, volviendo un poquito atrás. Este es para un pasabajos. Entonces, pero ¿qué pasa con el activo? Literalmente va a ser esto por su ganancia de todo esto. ¿Su ganancia qué es? 1 más R2 sobre R1. Listo. ¿Ven? Esa es su función de transferencia del pasabajos, pero activo. ¿Pero por qué es esta su ganancia? Porque será para este amplificador, ¿no? Porque es no inversor. Eso, entonces tienen que deducir que sale esto. Ya, bueno, no estoy tan seguro de esto, pero creo que sí. Ya, entonces, eso sería. Ahora para esta es su forma general, como les decía. Ahora para el de segundo orden, esta es su forma general. Y para el pasabajos, para el pasaltos va a ser esta su forma general. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Agarrar, por ejemplo, para este circuito. Entonces, ¿qué debería hacer? Imagínate que me dan el ejercicio, entonces yo tengo que sacar la función de transferencia de este y que comparar con esta forma general. Y ya, de esa forma voy a decir, mira, este es la ganancia y esto es eh, la frecuencia de corte y ya está. Así lo puedo diseñar. Entonces tienen que memorizar esto y pueden deducir para el filtro pasa altos, ¿no? Filtro pasa altos y para el pasabandas recién vamos a ver cómo se hace. Entonces, estos son para los de segundo orden. Y esto no solamente van a ver acá, ¿no? Para los filtros, van a ver para circuitos de control también. Muy parecido a estos son los filtros digitales, que es la única diferencia es que aquí cambia Z, que en vez de la variable de Laplace va a ser eh, la variable Z, ¿no? Que es la de transformada Z. Ya. Entonces, ahora sí, esto básicamente es un ejercicio que yo estoy poniendo como teoría, pero en el preinforme he visto que el inciso A, si no me equivoco,
te dice diseñar un filtro. Bueno, solamente te pide diseñar un filtro, ¿no? A ver, vamos a ver, no sé si... Mm, mm, Ya, bueno, Molina, ingeniero Molina. Ya, estamos en el laboratorio 9. Ya, entonces aquí veamos. Observen que el primero nos dice un filtro pasabajos. Y básicamente es la misma topología que les he mostrado, si se dan de cuenta. Solo que el capacitor está apuntando hacia arriba y a tierra, no sé por qué, pero el capacitor, si se dan de cuenta, es la misma topología, solamente que el capacitor está a tierra. Entonces, literalmente es la misma. El capacitor tranquilamente pueden ponerlo boca abajo y a tierra. Entonces, esto es, a ver, lo voy a sacar una fotito. Mira, me dice una frecuencia de corte de 1,5 kHz. A ver, eso haremos. Ah, no, espera un segundito, a ver qué dice acá. Indicar las características de un filtro pasabajos. Y ya saben, la ve atenúa las frecuencias altas. Su función de transferencia de orden n. Ya. Como les decía, acá el circuito que ven ahí es de orden 1, nada más. El de orden n no se puede hacer. En realidad quizás sí se puede hacer, pero bueno, en un momento les explico cómo. Lo que normalmente hacemos de filtro es de primer orden o de segundo orden y ya. Ahora si quieren aumentar de orden, pueden poner en serie. Ahorita les explico cómo hacer eso. Y luego nos dice diseñar un filtro pasabajos con con una frecuencia de corte de 1,5 kHz. Eso a un momento lo vemos. Ya, entonces este nos está dando el circuito. Entonces lo voy a copiar. Ya, ¿qué más tenemos? Pasa altos y pasa banda. Ya, entonces aquí ya tengo el circuito. Entonces quiero que noten que es lo mismo, ¿verdad? Esta la única diferencia es que este capacitor está algo así, pam, pam, y ahí. Y obviamente no hay esto. Pero es lo mismo, ¿no? Lo mismo, solo que está movido de otra forma los cables y listo. Y me da estas resistencias, pero a la vez me dice diseñar un filtro de 1,5K. Ya, entonces vamos a hacer el diseño, ya más que resolver esto, vamos a hacer el diseño. Entonces aquí le cambiaré este datito. A este le haremos 1,5K. Listo. Entonces este va a ser de primer orden, como les decía. Y bueno, entonces, como siempre, como ya sabemos hacerlo, agarramos el circuito, eh, a cada nodo nos damos un nombre, en este caso le puse XY, y luego, bueno, antes de todo, siempre los axiomas, ¿no? Los axiomas, ya saben cómo funcionan los axiomas. Ya no lo voy a repetir, pero ustedes ya lo saben, tienen que ponerlo. ¿Y qué más? Bueno, acá, corriente 1 igual a corriente 2, aquí está. Reemplazo, cola menos cabeza, que sería la entrada, menos Y, ¿no? O sea, el voltaje en Y sobre R. Y la de acá, por ejemplo, sería BY sobre voltaje cero, sobre la impedancia del capacitor. Listo, despejo. ah, de aquí voy a despejar. Tengo a partir de acá, ¿no? Ya lo tengo. Ya, por un lado, entonces esto lo llamaría ecuación número 1. Ahora vamos del otro nodo. La corriente que pasa en 3 directamente se va a ir a 4, ¿no? Porque recuerden que aquí no pasa corriente por acá, entonces eso, entonces reemplazo también. La corriente que va a ir así en ese sentido va a ser cola menos cabeza, entonces 0 voltios menos el voltaje en X. Aquí está 0 voltios menos el voltaje en X sobre R1. Tengo R1 igual a la corriente 4. La corriente 4 va a ser voltaje en X
menos voltaje de salida sobre R2. Y ya aquí voy a despejar voltaje X. Y por los axiomas, tú sabes que el voltaje en X tiene que ser igual al voltaje en Y, son iguales, ¿no? Entonces, por este axioma. Y también las corrientes serán cero. Entonces, aquí, mira, tengo voltaje en Y, tengo voltaje en X, ¿qué tal los igualamos? Entonces, esto lo voy a llamar ecuación número 2, y aquí 1 igual a 2. Y listo, es lo que hice acá. Entonces, esto igual a todo esto. Ya lo tengo. Despejamos. Mira, este pasa a dividir y esto pasa a multiplicar, esto pasa a dividir. Voy a obtener esto, ¿no? Y propiedad distributiva para esta suma, ¿no? Para esta fracción, en realidad esto voy a pasar a dividir y esto voy a pasar a dividir, entonces aquí va a quedar R1 sobre R1, R2 sobre R1, entonces esto se va a convertir en 1 y te está quedando esto. Y listo. Entonces, si se dan de cuenta, esto es la función de transferencia del filtro pasabajos que les había mostrado, que les había dicho. Y esto es la ganancia básicamente de esta parte. Es como ya les había dicho, ¿no? Entonces, si se dan de cuenta, es muy lógico. Es un filtro activo, ¿por qué? Porque va a haber una ganancia. Y esto te va a filtrar. Entonces es la parte de la ganancia y esta es la parte del filtrado, nada más. Y listo, entonces yo digo, mira, ¿sabes qué? Esto de acá es tu frecuencia de corte. Listo, y se acabó. Ahí puedo diseñarlo, si se dan de cuenta. Entonces yo digo, tu frecuencia de corte es igual a 1 sobre RC, y esto va a ser igual a 2pi por la frecuencia. Y esta frecuencia, 1,5. Me doy un valor de capacitor y ya tengo el valor de R, y listo, ya está diseñado. Pero sin embargo, vamos a ver por qué rayos esto es la frecuencia de corte, ¿ya? ¿Cómo yo sé que esto es la frecuencia de corte? Entonces, para ese motivo es que se hace el siguiente procedimiento matemático, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, una vez que tienen la función de transferencia, les había dicho la anterior vez, algo muy importante es la respuesta en frecuencia. Entonces, aquí pondré respuesta en frecuencia. Respuesta en frecuencia. La respuesta en frecuencia son un par de gráficas que te muestra la ganancia y la fase, ¿de acuerdo? O sea, el desplazamiento, la fase, la fase, ¿no? Entonces, como el anterior les había dicho, es de la siguiente manera. Uno de ellos para la ganancia de fase, la ganancia así en dBs. El anterior es igual, ya les había mostrado esta parte. Es logaritmo. Aquí solamente es la ganancia. Y aquí, para la ganancia de fase sería algo así. Arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Eso. Entonces ahí ya tienen dos, ¿no? Para hallar la ganancia en magnitud y la ganancia fase. ¿De acuerdo? El desfase. Entonces, para los filtros, lo único que nos interesa es básicamente esto. En dBs, ¿no? Cómo se comporta la respuesta en magnitud, dependiendo de la frecuencia. Y no tanto la fase. La fase, lo hemos visto la anterior vez, de esa forma igual se saca, ¿ya? Entonces aquí ya tenemos lo que les había dicho. Entonces aquí reemplazo la ganancia. Entonces he reemplazado aquí la ganancia. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Ustedes saben que los logaritmos, como se están multiplicando, se pueden separar en suma, ¿no? Entonces, logaritmo de esto más logaritmo de todo esto, ya lo tengo. Entonces, si se dan de cuenta, esta es la parte de la ganancia. Y esto va a ser la parte del filtrado. Y ya, entonces, ¿qué más? En vez de la variable de Laplace, en vez de S, estoy reemplazando por J omega. ¿De acuerdo? Entonces reemplazo por J omega. Listo, ya lo tengo. Por J omega.
Y listo. Aquí lo que voy a hacer, aquí lo que voy a hacer es sacar el módulo. Ya, entonces, ya, entonces, como justamente aquí les decía, tiene que ser el logaritmo del módulo de este de acá, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se saca el módulo? Es la parte real y la parte imaginaria, ¿no? Entonces, haciendo operaciones acá, haciendo operaciones, vamos a sacar lo siguiente, esta parte de acá. Entonces, tienen que hacer operaciones, ¿no? Y de esta forma van a ver que haciendo, ¿cómo se saca el módulo? Pitágoras nada más, ¿no? Entonces sacamos la raíz al cuadrado de la parte real, esta sería la parte real y esta es la parte imaginaria. Y listo, ¿cómo voy a hallar mi frecuencia de corte? Nótense que esta frecuencia es la frecuencia de mi entrada, no es la frecuencia de corte, es mi frecuencia de la entrada, ¿ya? Y voy a decir que todo esto para tener un valor constante, lo voy a decir que es igual a raíz de 2 para asegurar 0,707 de la ganancia total. Y a eso se lo conoce como frecuencia de corte. En otras palabras, a ver, aquí te lo voy a dibujar. En otras palabras, cuando tú dibujas algo así, tu respuesta en frecuencia, tus frecuencias de corte una va a ser esta y la otra va a ser esta. Frecuencia de corte 1 y frecuencia de corte 2. Y estas frecuencias de corte siempre, pero siempre van a ser el 0,707 de la ganancia total. ¿Quién es la ganancia total? Este de acá. Eso. ¿De acuerdo? Entonces, eso. Entonces, siempre que ustedes agarren esto tal cual, o sea, diseñen tal que esto sea raíz de 2, van a obtener una frecuencia de corte. Entonces, eso se toma por, bueno, eso se toma, ¿no? El raíz de 2. El raíz de 2, entonces de esa manera van a saber que tienen el 70% de la ganancia. Entonces, se toma el 70%, que es este punto, para saber que ya están dentro de la banda, ¿no? Entonces, frecuencia de corte. Ese punto se le llama frecuencia de corte. Y bueno, eso básicamente. Entonces, ya como les decía, solamente queda ya mm, diseñar. Diseñar, entonces, como este va a ser mi frecuencia de corte, como les había dicho acá. Bueno, ya lo borré. Voy a diseñar las dos cosas que yo quería. Por ejemplo, aquí me decía una frecuencia de corte de 1,7K kilohertz. Entonces, mi frecuencia de corte va a estar dada por esto, ¿no? O, como les había dicho, la frecuencia de corte va a estar dada sobre 1C, RC, 1 sobre RC. RC. Y ustedes saben que esto es 2pi por la frecuencia. Este 2pi pasa a dividir, este 2pi pasa a dividir y voy a tener exactamente esto. Y ya, entonces, a mí me habían dicho que la frecuencia de corte tiene que ser 1,5K. Entonces, como es 1,5K, aquí tengo una ecuación que depende de este valor de R. A ver, vamos a ver cuál era ese R. Es solamente este. Y el capacitor. Con estos dos valores voy a diseñar mi frecuencia de corte. Y con esto voy a diseñar mi ganancia. Son independientes, si se dan de cuenta. Entonces, aquí mira, fácilmente yo me puedo dar un valor de capacitor. Entonces, yo me estoy dando este valor de capacitor. Yo me estoy dando un micro, digamos. Ahora, ¿cuánto será mi resistencia? Tal vez alguien me lo puede sacar con la calculadora. A ver, yo también voy a intentar sacarlo.
¿Cuánto da el valor de la resistencia? Y por otra parte también la ganancia, ¿no? Recuerden que esta era la ganancia. Entonces, ustedes si quieren, se pueden dar cualquier ganancia que ustedes quieran y solamente se reemplazan. En este caso yo me di para 10, ¿no? Entonces, no sé si en el ejercicio les daba una ganancia, pero creo que no les daba ganancia. Entonces, yo me he puesto 10, pónganse cualquiera. Entonces, si me pongo 10, aquí le pongo 9K, aquí 1K, K con K se va, 9 sobre 1, 9 nada más 1, 10, ya tengo la ganancia. Entonces, ya tengo diseñado mis dos resistencias. Y aquí, como les digo, ya me di un valor de capacitor que va a ser un micro. Ya. Ya, bueno, me está saliendo 106,10, no estoy muy seguro. A ver, 1,5 por 10 al cubo, por 2pi, por 1 por 10 a la menos 6. Ya, 1 sobre esto. Ya, 106,10. Bueno, ya tengo el diseño entonces, básicamente ya está. Este es para mi filtro pasabajos, por si acaso. Por si acaso, entonces sería algo así. Pum. Ya, entonces a ver, vamos a ir al simulador y les voy a mostrar si funciona, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver, creo que antes ya lo había hecho. Aquí está, sí, eso es. Ya. Entonces aquí nos habíamos dado una resistencia de 106 ohms. Entonces ahí obviamente si van a ir al laboratorio tienen que poner 100 ohms. A ver, le pondremos exacto, ¿de acuerdo? Para ver si funciona nada más. Luego, y obviamente ya en el laboratorio va a tener sus errorcitos por ahí. 106 ohms, como a 1, ya bueno, eso no afecta. Un micro y eso sería todo. Nótense que esta resistencia puedo poner cualquier valor, ¿no? Digamos 500, ya no pasa nada. Y bueno, entonces mi frecuencia de corte, ¿cuánto es? 1,5K. A ver, antes voy a empezar con 100. Voy a empezar con 100 Hz, entonces nótense que, ¿cuánto es la ganancia? ¿Cuánto estoy metiendo? Nótense que estoy metiendo una amplitud de 1 voltio, ¿no? Entonces a mi entrada es 1 voltio y a mi salida tengo 9,98, o sea, 10 de ganancia, ¿no? Porque si estoy metiendo 1 voltio multiplicado por 10, pues sale 10 nomás. Entonces, nótense que la parte de la ganancia está bien. Ahora, la parte del filtrado, ahorita estamos con 100 Hz. ¿Ha atenuado? Nada. Ahora vamos a ir subiendo. Entonces, yo le pongo, por ejemplo, 500 Hz. Nótense que no ha atenuado absolutamente nada. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, 1K, nótense que ha atenuado un poquito, ¿no? Un poquito. Ahora, ¿dónde está mi frecuencia de corte? En 1,5K. Entonces ahí voy a subir hasta 1,5K. Listo. La lógica te dice que cuando estás en la frecuencia de corte, o sea, 1,5K, mejor dicho, no la lógica, la teoría te dice que cuando estás en 1,5K, o sea, la frecuencia de corte, debería salirte la ganancia total, pero por el 70%. Es decir, multiplicado por 7. Entonces, en teoría, a la salida yo debería tener el 7. En realidad, 7,07, ¿verdad? Este valor. Entonces, como les había dicho,
como les había dicho, que este valor, la frecuencia de corte, te da el 0.707 de la ganancia total. Mi ganancia total que he diseñado es 10. Como es 10 multiplicado por 0.707, te va a dar 7,07, ¿verdad? ¿A qué? ¿A qué frecuencia de corte? A la frecuencia de corte de 1,5 que hemos diseñado. Entonces, a esta frecuencia, a mí no debería darme 10 voltios, debería darme atenuado por este valor. Y ese valor, si atenuamos con ese valor, te dije que te va a dar 7,07. Entonces, eso vemos en el simulador, ¿no? Entonces, nótense, 1 voltio a la entrada. Como estamos a la frecuencia de corte de 1,5, debería salirme el 70% de tu ganancia total. Mi ganancia total era de 10. Al 70% obviamente va a ser 7. Y listo. Entonces ahí se nota que ya está bien diseñado, ¿no? Ahora podemos variar. Entonces, por ejemplo, si yo me doy frecuencias más altas, va a empezar a... Está atenuándose demasiado. Miren, observen cuánto ya tengo la salida. Miren, nótense que la salida ya tengo un valor más pequeño que la entrada. Entonces sí funciona. 5. Listo. Ahí ya. Pero nótense que hasta que se atenúe, para que se haya atenuado, hemos llegado hasta 100K. A ver, veamos hasta aquí, hasta 50K, veamos qué pasa. Se ha atenuado, pero no tanto. Si se dan de cuenta, si es que vamos graficando, nos sale algo no tan bonito, ¿no? Nos sale algo así. Nos sale algo así. Algo así. ¿Por qué pasa esto? Es porque es de primer orden. Y básicamente eso, entonces ya tienen el primer inciso, está demasiado fácil. Entonces, básicamente el primer inciso sería solamente esta página de acá. Esta de acá es la demostración de por qué este 0,70, ¿no? Ya, eso muchachos. Entonces ahora vámonos con este de acá, que es de segundo orden, ¿de acuerdo? Una vez que ya tengamos el de segundo orden, vamos a hacer un pasabanda o un rechazabanda. Y ya, listo. Entonces, ese es ya de segundo orden. ¿Por qué es de segundo orden? Porque tiene dos capacitores. Como tiene dos capacitores, yo me voy a acordar de esas dos ecuaciones que les había mostrado. Entonces, esas dos ecuaciones son clave, ¿no? Lo que tenemos que hacer es hallar las funciones de transferencia de ese circuito y comparar, nada más, así de fácil, así de sencillo. Entonces aquí yo no lo pude acabar, pero lo vamos a acabar ahora. Ya, entonces esto es para pasabajos y para pasaltos. Ya, aquí nos dice que es un filtro pasa a altos. Entonces, esto es de la práctica, ¿ya? Entonces, como va a ser filtro pasa a altos, nos tenemos que quedar con esta función de transferencia. Yo voy a borrar esta. Voy a borrar esta. Entonces, esta me voy a quedar. Lo único que tengo que hacer, como les decía, es agarrar tu función de transferencia y compararla con esta ecuación. Entonces, en teoría debería darnos. Ya, entonces aquí igual ya fui avanzando un poco. Y lo que nos dice es dimensionar un filtro pasa altos de segundo orden con las siguientes especificaciones. Nos dice la ganancia de tensión 20 y la frecuencia de corte 5K, nada más. Entonces, a comparación, este filtro debería ser un poco con más pendiente. Si el filtro de primer orden era así, el filtro de segundo orden debería ser un poco más así. ¿De acuerdo? Entonces, eso vamos a tratar de ver acá. Ya, entonces aquí vi que en la topología de la práctica, en el circuito, aquí hay un pequeño error, ¿ya? Entonces, bueno, aquí también está con error. En realidad, esto va a ser así. Entonces, nota con eso, en la práctica hay un pequeño error. La topología correcta es esto. También lo vi en el texto del ingeniero Oropesa, entonces también ahí creo que hay un error, ¿no? Entonces el texto del ingeniero Oropesa es muy bueno, pero por ahí tiene uno que otro error, ¿no? En el texto de digitales van a ver que tiene un poco más errores que el de electrónica. El electrónica uno casi no tiene muchos errores. Ya bueno, entonces este lo voy a llamar R3. Ya, entonces nuevamente, ojo con esta resistencia. Tiene que haber, si no
Si no hay esta resistencia, les va a salir una función de transferencia muy diferente a esta. ¿De acuerdo? Si no me equivoco, les va a salir S más 1 posiblemente, algo así. Entonces, no se puede comparar ya. No se puede. Entonces, ahí, ¿qué es lo que deberías hacer? Imagínate que tú tienes una función de transferencia que esto sea solamente S más 1, algo así. Entonces, tú ya no puedes comparar con esta, la que te di, la general. Si ya no puedes comparar, lo único que te queda es hacer de esta forma, nuevamente. De esta forma. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Agarrar esto, por ejemplo. Esta parte, no sé si me explico muy bien, lo único que tienen que hacer es llevar a su parte real más su parte imaginaria por j, ¿no? Entonces aquí le hacen Pitágoras. Entonces esto va a ser la parte real más la parte imaginaria al cuadrado de una raíz. Es lo que de ahí sale, ¿no? Entonces, si se dan de cuenta, si es que les sale una función de transferencia que no se parezca a esta, a la que les muestro acá, esa. Si es que no se parece a esta, pues tienen que hacer el método largo, que es esto. Y si de por sí para este filtro de primer orden, que es pequeño, sale largo, pues para esto, para el de segundo orden es extremadamente largo, 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 muy largo. Entonces no les recomiendo. Lo que tienen que tratar siempre de hacer es filtros que tengan esta forma. Esa es la forma general. Incluso en control 1 lo van a ver, en control discreto también lo van a ver, los que sean control, los mención control. Entonces todo el tiempo manejamos esta forma general, ¿de acuerdo? Memorícense esta. Entonces, nosotros aquí no va a ser la excepción. Vamos a tratar de llegar a esto. Entonces, listo. Entonces, primero, agarramos tu circuito. Corrientes que entran igual a corrientes que salen. Ya tengo despejado. Mil disculpas que sea tan fast en esta parte. Ya, a ver, ya, a ver, corriente 1. Ya, corriente 1, a este nodo, ¿no? Para este nodo. Corrientes que entran igual a las corrientes que salen. Listo, entonces ya tengo esto. Y hago cabeza menos, cola menos cabeza. Multiplico por R1 por simplicidad. Y luego para este nodo B3. Para este nodo B3, corriente que entra igual a corriente que sale. Recuerden que aquí no hay corriente. Y de la misma manera. Entonces, si hay por ahí algún error que ven, me podrían decir. Si es que hay un error, pues no va a salir, ¿no? En la simulación. Y listo. Por otra parte, el voltaje en 2 va a ser igual al voltaje en 3 por los axiomas. Aquí tengo voltaje 12 igual al voltaje 3. Y en el nodo 2, aquí está, este es el nodo 2, igual las corrientes que entran igual a las corrientes que salen. Entonces, I6 igual a I5, listo. I6 igual a I5. I6 es cola menos cabeza, 0 voltios con B2. Es el B2, entonces B2. Y igual a corriente 5. Corriente 5 va a ser a B2 menos voltaje de salida, Bout sobre R2. Y ya lo tengo acá, es lo mismo. Listo, solamente he tratado de simplificar algunas cosas y manipular algebraicamente. Y ya tengo las 4 ecuaciones. Ecuación número 1, ecuación número 2, ecuación número 3 y ecuación número 4. Ya, ahora lo que vamos a hacer es tratar de hallar la función de transferencia. Ahora, ojalá, no estoy muy seguro. Como les digo, esta corrección yo la hice buscando en otros textos, filtro de segundo orden. Entonces no estoy muy seguro si este tiene que ser la corrección, pero este circuito como tal no sale tan bien, ¿sí? Entonces pueden verlo igual en el texto del ingeniero Oropesa, no se compara con esta función de transferencia. Entonces, esperemos que al poner este sí se compare. A ver, vamos a tratar. Nos tiene que salir algo así como esta forma. Entonces ya, tratamos de hallar la función de transferencia. Ya. Entonces, la función de transferencia, ¿cómo vamos a hallar? ¿Qué hacemos? Nótense que aquí tengo mi entrada y mi salida. Aquí tengo mi voltaje 2 en función de mi salida.
Aquí tengo B1 y B3. Entonces puedo reemplazar en vez de este B2, B3, porque son iguales. Y este B3 puedo reemplazar acá. Entonces ya tendría todo en función de Bout. Entonces este ya sería en función de Bout nada más. Y me quedaría este B1. Este B1 podría reemplazar en vez de B3. Y en vez de B3 puedo poner B2 y en vez de B2 puedo poner el despejado de acá, B2, ¿no? En función de la salida. Y de esa manera, ya. Entonces es moroso, pero bueno, hay que hacerlo. El álgebra, álgebra. Ya, entonces, ¿cómo lo hacemos? Pam. Ya, entonces resolviendo el sistema. Entonces me voy a copiar esto. Ya, entonces en vez del B3 voy a reemplazar. Ya, aquí puedo poner, en vez de este voy a poner B3. Y el B3 va a ser igual a Bout. Aquí lo voy a poner Bout por R3. Ay, caramba. R3 más R2. Y listo. Ya por un lado ya va hasta ahí. Ya, entonces en vez del B3 he reemplazado su equivalente. Y ahora el B1 hay que encargarnos. ¿Cómo hacemos el B1? Mira, de aquí despejaremos B1 en función de B3. Ya, entonces aquí voy a reemplazar igual. Pam. Ya, bueno, esta parte solamente es álgebra, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacerlo con calmita. Si es que no me están entendiendo mucho. Lo único que deseo es hallar las salidas sobre la entrada, nada más. Entonces, esto igual me voy a copiar nomás. Ya. Entonces, aquí estaba B1, aquí va a aparecer multiplicando B1. Ya veamos si no nos hemos equivocado. B1 multiplicado por todo eso menos, ya, estamos bien. Entonces, hasta ahí queda esto. Ya. Multiplicado. Ya, aquí lo único que ya me falta es el B3. ¿Dónde está el voltaje B3? El B3 es igual a B2. Bueno, aquí tengo B3, ¿no? Aquí tengo B3 y si despejamos me va a dar esto sobre esto. Entonces voy a reemplazar nuevamente. Entonces reemplazamos ahí. Va a salir una función de transferencia muy grande. No me gusta. Ya, entonces en vez de B3 voy a reemplazar. Básicamente sería Bout R3. R2 más R3, listo. Y esto multiplicado. Y ya está. Y ya lo tengo. Entonces, ahora solamente hay que despejar Bout sobre BI. Ya tengo la función de transferencia. Entonces, ya. Bueno, entonces lo voy a hacer un poco rápido. SC1, R1.
igual B out, BI, este va a ser igual a la ganancia de tensión. Nótense que de acá y de acá voy a factorizar el B out, porque solo tengo dos términos, voy a factorizar B out, este BI pasa a dividir, esta cosa se está quedando acá, todo el resto se va a pasar a dividir. Entonces aquí me va a quedar una superfracción. Aquí me está quedando SR1C1. Bueno, que es básicamente esto. Luego todo lo demás, todo esto. Básicamente va a ser todo esto. Copiar, pegar acá. Ya, pasa a dividir excepto los B outs, que esto he factorizado. Ya que he factorizado. Y ya que he factorizado, aquí me quedaría uno nada más. Uno. Ya, a ver, vamos a ver si no cometimos ningún error. Ya, creo que no. Listo, a ver, ¿qué más? Ya, básicamente ya tenemos la ganancia, lo único que nos queda es... lo único que nos queda es hacer operaciones algebraicas para que se vea, para que llegue a su forma, ¿no? Para que se pueda comparar con esto. Entonces, nótense que para comparar con esto necesitamos s al cuadrado en un principio. Entonces, trataremos de eliminar primeramente estas fracciones y de ahí ya. Ya, entonces esto voy a copiarme nuevamente por acá. Ya, a ver, que está feo. O algo se simplifica, nada se simplifica para el colmo. Ya, entonces el mínimo común denominador. Ya, entonces haremos rápido. Ya, tenemos eso y lo que me va a quedar acá es R2 más R3 por un lado, porque es el mínimo común denominador, más, ¿y aquí qué va a pasar? R2 más R3, SC2, R2, ya vamos a tener eso que es el mínimo común denominador, luego, aquí me falta un R3, este R3 no puede perderse. Hoy esperemos, estemos simplificando bien. No, me estoy equivocando, esto no tiene. Y a ver, de todo esto, el mínimo común denominador no va a ser nada, solamente voy a tener R3 menos, de acá sí, aquí va a ser SC2, R1, R3, esto lo voy a borrar nomás, si no me voy a bujear. Y aquí va a aparecer SC2, aquí lo haré con otro color. SC2, R2 del mínimo común denominador, o sea, estamos justamente acá. Ya, entonces copiamos todo esto, multiplicado por esto de acá, ya está perfecto. Menos este 1. Este 1 sí ya sería todo el mínimo común denominador, que sería SC2, R2, R2 más R3. Listo, bueno, ya estaría. Ahora sí, ¿qué más hay que hacer? Bueno, creo que hay que sumar, restar y todo eso. Ya, entonces esperemos que esté bien hasta ahí. Si es que ven algún error, me gustaría mucho, me agradaría mucho que
me avisen, si no, no va a salir. Ya, entonces vamos a borrar toda esta parte. Ya, ¿qué me va a quedar? Miren, este se va a hacer al cuadrado. Es lo bueno. El primero en el numerador. Primero el numerador, que está fácil. Entonces, ¿qué me está quedando acá? Me está quedando R2 más R3, R1, C1, R2, C2, S al cuadrado. Listo. Eso es lo bueno. Chequen que aquí ya me está saliendo el S al cuadrado, S al cuadrado. Entonces, todo este H sub 0 es la ganancia total, ¿de acuerdo? Es como la A. Entonces, aquí ya tengo básicamente la ganancia total. Ya tengo la ganancia total. Ahora, y también tengo la S. Entonces, ahora en el denominador, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos primeramente con este, que me va a salir negativo. Eso no me gusta. Ya, entonces aquí va a salir menos R1, R2, R3. R1, R2, R3. Si alguien me está siguiendo, estamos acá. R1, R2, R3 y C2 al cuadrado. Ese C2 al cuadrado, porque está al cuadrado, me parece raro. Ojalá que esté bien, ya. Y tenemos S por S al cuadrado. Listo, está con menos. Listo, ahora vamos con las S. Las S solamente serían esto de acá. Ya, entonces esto sería copiar nomás. C2, R2, R2 más R3 por S más, ahora este de acá, ¿cómo sería esto? Esta parte. Creo que sería propiedad distributiva nada más. No tenemos de otra. Esto acá, esto acá. No, ¿de qué me va a servir eso? Todo esto multiplicado con este, propiedad distributiva. Ya, bueno, vamos. Entonces aquí me va a quedar S R1 C1 más C2. Más, estoy haciendo todo esto por 1. Luego me falta todo esto por esto de acá. Entonces aquí me va a quedar R1, R1, R2, C2, C1 más C2 y por ese al cuadrado. Y aquí vamos a poner más puntos suspensivos. Ya, entonces aquí vamos a regresar puntos suspensivos más. Ya está en teoría todo esto con esto. R1, R2, C2, ya, y todo eso. Ya está bien. Ahora, uno con uno nada más. Más, y uno por C2, R2. Y listo. Ya tenemos. Y todo esto, lo que hicimos ahora, está multiplicado por R3. Entonces, todo esto desde acá hasta acá por R3. R3, no sé si, a ver. Sí, lo voy a distribuir nomás. Entonces, R3, propiedad distributiva, R3, 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 listo. Propiedad distributiva. Debería aparecer en 4 términos. Ah, sí, aquí también me falta R3. R3, listo, ya está. Entonces, bueno, hay que seguir simplificando. Entonces, ya aquí de una vez le voy a traer la ganancia. A ver.
Esta parte sería lo mismo. Ya, ahora veamos. Todas las S cuadrados. Aquí tengo este cuadrado y aquí tengo este cuadrado. ¿Dónde más tengo ese cuadrado? En ningún otro lado. Aquí está pasando algo raro. Aquí solamente me está dando R3. No estoy muy seguro si está bien esto. Bueno, a ver, vamos a continuar. Ojalá que todo esté bien. Ya. Entonces, bueno, primero para los S cuadrados. Voy a copiar esto. Entonces sería acá R1, R2, R3, R1, R2, R3. S2, perdón, C capacitor 2, C1, C2, este al cuadrado. Bueno, este al cuadrado voy a factorizar. Menos, ahora me toca este de acá. Podría factorizarlo. Factorizarlo. ¿O son iguales? No, pues no son iguales. Ya, factorizaremos. A ver cómo va a quedar esto. ¿Quiénes se factorizan? Términos semejantes. R1, R2, R3 con el C2. Entonces todo esto y con uno de estos se va a ir. Listo. Y lo que me va a quedar va a ser primeramente para este. Esto se ha ido, esto se ha ido. Me va a quedar la suma de C2 más C1. C1 más C2. Eso se ha quedado. ¿Qué más se ha quedado? Ya, nada más. Para acá. Que se ha quedado solamente un C2. Y eso está con así. Entonces se simplifica básicamente. Entonces aquí solamente queda C1. Mucha, qué bien. Esto parece que está bien. Ya, ya. Hasta el momento el S me dio muy bonito. ¿Qué más podemos hacer ahora? Para las S. ¿Quiénes serían las S? Solamente sería este de acá, este de acá y este de acá. Lo que me preocupa es mucho es ese de acá. Bueno, no, al final esto va a pasar a dividir. Entonces, no solamente va a depender de R3. Está bien, estamos todo bien. Y entonces, sumando para las S. ¿Qué es lo que me va a dar? Voy a factorizar, ya, entonces copiaré nomás. A ver, primeramente vamos a ir para este de acá. Aquí me está quedando más R1, R3, R1, R2, R3, C1 más C2. Ya por un lado está este, más R2, R3, R2, R3, C2. Listo. Y el último sería menos R2, C2, R2 más R3. Listo. Todo esto es para la variable S. Y listo. Y por último, más R3. Listo, ya sería la función de transferencia. Entonces, básicamente ya casi lo tenemos. Si se dan de cuenta, ya se parece mucho a esto. Lo único que tenemos que hacer es que aquí no tiene que haber nada. Entonces, todo esto tiene que desaparecer. ¿Cómo lo desaparecemos? Que pase a dividir, ¿no? Entonces, ¿qué tal si aquí yo me invento un artificio por acá? Listo. Lo pondré así. Todo esto dividido entre este de acá. Bueno, todo esto, en todo caso. Copiar, pegar. Y acá también. Todo esto dividido entre eso. Listo, un artificio, ¿no? Pam, pam. Un artificio y ya. Entonces, ¿qué me va a quedar? La ganancia de tensión
¿Quiénes se simplifican? Mira, aquí R1 con R1, R2 con R2, C1, C2, C1 y C2. Listo. ¿Quién te está quedando? Solamente R3. ¿Y qué me está dando acá? Miren, observen que me está dando aquí R2 más R3 sobre R3. Ah, qué bonito. ¿Se acuerdan que aquí tiene que estar la ganancia total? Es decir, la ganancia A. Aquí le cambiaremos que sea para que se vea más bonito, le pondremos A, o sea, la ganancia total. Entonces, miren que acá me está saliendo eso. Entonces, si yo distribuyo esto acá y esto acá, me va a salir algo así. Me está saliendo R2 sobre R3 más 1. Entonces, esto, si se acuerdan, es de un, la ganancia de un amplificador no inversor. Entonces, estamos demasiado bien. Significa que hemos hecho bien. Esperemos que todo hayamos hecho bien. A ver, ¿qué más hace falta ahora? Ahora el denominador. Eso sí nos falta. Ya, entonces aquí, ¿qué me está quedando? S al cuadrado. Este denominador voy a repartir acá, acá y acá. Ya, antes de acá, ¿puedo factorizar algo de estos? A ver, R2, no. Capacitores, nada. No puedo, nada. No puedo. No puedo hacer absolutamente nada. Ya, entonces lo dejo ahí nomás. Lastimosamente. Ya, esto sería más, aquí sería la S y aquí quedaría más R3, R1, R2, R3, C1 y C2. Este R3 con este R3 se simplifica y aquí te va a quedar uno, nada más. Y listo, ya tenemos. Ya tenemos, listo, ya lo logramos. Listo, ahora sí vamos a copiarnos esta parte de acá. Entonces vamos a volver a copiarnos esta parte de acá. Copiar. Ya, entonces voy a comparar con esto. Aquí vamos a poner comparando. Ya, entonces comparando. Ya, entonces nótense que miren, para hallar la ganancia, ya lo tenemos. Miren, había sido simplemente un amplificador no inversor. A ver, no sé si en el gráfico, en el circuito se notaba. Sí, más o menos, ¿no? Si se dan de cuenta, entra por el no inversor. Entonces, la ganancia sí está bien. Ahora veamos la frecuencia angular. Perdón, la frecuencia de corte, en realidad. Esta es la frecuencia C. Le cambiaremos aquí, que se llame frecuencia de corte. Frecuencia de corte y de corte. Corte, frecuencia de corte. Listo. Entonces, para hallar la frecuencia de corte, necesitamos este al cuadrado, ¿no? Entonces, obviamente, si es que yo quiero que sea al cuadrado, le voy a obligar que sea al cuadrado. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Me voy a inventar una raíz y lo voy a poner al cuadrado. Y listo. Entonces, ¿qué ve así mi frecuencia de corte? Toda esta parte de acá. Ya, entonces, ahora si se dan de cuenta, para llevar más a la forma, ¿qué es lo que debería hacer? Aquí dice que me aparece la frecuencia de corte. Entonces, ¿cómo hago aparecer la frecuencia de corte? Y recuerden que todo esto es la frecuencia de corte. Entonces, debo hacer aparecer esto justamente acá.
Nótense que yo tengo R1 por R2 por C1 por C2, que es esto por todo esto. Tendría que agarrar ambos y poner 1 sobre todo eso. Y le pongo una raíz y al cuadrado. Listo. Y ya tendría esto, ¿no? Y aquí también puedo hacer un artificio de 2 sobre 2. Y listo. Este 2 ya estaría acá. Y este 2 que sobra sería con todo lo demás. Este parámetro de acá. Este parámetro, no recuerdo, factor de amortiguación. Sí, factor, no recuerdo si era factor pero se llama de amortiguación, ¿ya? Esta parte, coeficiente de amortiguamiento, en control lo llevamos. Coefi de amortiguamiento. Coeficiente de amortiguamiento, ¿de acuerdo? Entonces, este tiene que estar entre valor 0, entre 1, o bueno, en realidad tiene que estar, puede ser 0, puede ser 0,5, puede ser 1 o puede ser más. Entonces, dependiendo de este valor, te indica qué tipo de respuesta va a tener el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, esto van a aprenderlo en control, cuando estén en control más allá. Este es importante. Pero por ahora no nos interesa, ¿de acuerdo? Lo único que nos interesaba es hallar la frecuencia de corte, ¿ya? Y la ganancia. Entonces, si se dan de cuenta, diseñar este filtrito está demasiado fácil. Este filtro, que no sabíamos cómo era su comportamiento. Pero al parecer solamente es esto y esto. Solo eso teníamos que saber. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, a ver, aquí me voy a poner esto, me voy a copiar. Esperemos que todo hayamos hecho bien. Copiar. Pegar. Aquí también. Copiar. Pegar. Y listo. Recuerden que esto va a ser mi frecuencia de corte. Y esto tiene que ser igual a 2pi por la frecuencia. Y esto va a ser igual a mi ganancia, nada más. Listo, entonces veamos las especificaciones del sistema. Me dice que A tiene que ser 20 y frecuencia de corte 5K. 5 kHz. Esperemos que funcione todo. Ya. Uy, aquí hay un súper problema, ¿no? Mírense. Esta ecuación depende de 4 valores. No estoy muy seguro si hay que darnos 3 valores. Ya, a ver, la ganancia al menos lo haremos. Vamos a ver la ganancia. Le daremos 20, dice. Esto va a ser igual a 20. Entonces, para que esto dé 20, esto tiene que dar 19. Para que sea 19, esto podemos darle que sea R2, que sea 19K. Y R3, mejor dicho, R3 que sea simplemente un K. Y de esa forma vamos a obtener una ganancia de 20. Ahora este es el problema. Ya, veamos para este de acá. Entonces, reemplazando datos. Ay, ¿cuánto era la frecuencia de corte? 5 kHz, ¿no? Entonces voy a reemplazar acá. Ahora sí. 1 sobre E1, R2, C1 y C2 igual a 2pi por 5 kHz, todo al cuadrado, porque la raíz pasa a multiplicar. Perdón, la raíz pasa como cuadrado, ¿no? Sí, 5 kHz será. Ya tengo. Y ahora este es el problema. Mi frecuencia de corte, nótense, que depende de estos valores, ¿verdad? Ya, ahora en control 1 lo que se hace, o en control discreto, igual, es muy parecido, de hecho son análogos. Lo que se hace para diseñar esto es ver 3 cosas, en realidad. Un diseño completo de un sistema va a tener 3 ecuaciones. 1, la respuesta en magnitud, que es esto. Ya, otro. 2, la respuesta en fase. La respuesta en fase, como les había dicho, no lo estamos haciendo. Entonces ahí si se dan de cuenta, estamos perdiendo una ecuación. Y 3, bueno, depende, ¿no? O sea, si queremos una respuesta en fase, podemos diseñarlo. Entonces, ahí si se dan de cuenta, tendría que yo obtener más ecuaciones para obtener alguno de estos. Alguno de esos. Me va a involucrar. Otra ecuación
sería este, el coeficiente de amortiguamiento. ¿Cuánto quieres que sea? Digamos que yo quiero que mi coeficiente de amortiguamiento sea 5. Entonces, ese era otro dato. Entonces, para diseñar un sistema completo, se toma esas otras ecuaciones, ¿no ve? Entonces, aquí tendría que comparar y ahí tendría que tener otro dato. Entonces, imagínate que el coeficiente de amortiguamiento sería 0,5. Entonces, si va a ser 0,5, todo lo demás tendría que comparar, bueno, igual a 0,5. Bueno, todo lo que me va a sobrar acá igual a 0,5, siempre y cuando llevemos a la forma, ¿no? Y de ahí obtendría más ecuaciones. Y así se hace el diseño completo de un, de un sistema de control o un filtro, ¿de acuerdo? Pero como aquí básicamente no me interesa el coeficiente de amortiguamiento, ni tampoco me interesa la respuesta en fase, lo único que me interesa es la frecuencia de corte. Entonces aquí yo tranquilamente podría darme tres valores, uno, 2, 3, y cosa que me salga el otro. Lo malo es que es posible que reemplazando estos valores, aquí ya tengo R3 también, reemplazando acá, es posible que este coeficiente de amortiguamiento, ¿qué tal si se dispara y me da, no sé, 10? Eso está loco. El coeficiente de amortiguamiento, ¿qué tal si me da 10? Entonces va a ser una respuesta súper sobreamortiguada. Una respuesta muy lenta. Entonces depende mucho de este valor, entonces tendríamos que ver. Pero a ver, tratemos de tantear, qué flojera sacar todo esto, porque ni siquiera tenemos. Pero si se quieren hacer un diseño exacto, podrían darse un coeficiente de amortiguamiento de 0,5. ¿De acuerdo? Entonces, mejor dense de 0,9. Entonces, de esa manera, tendrían que sacar otra ecuación. ¿Qué es lo que deberían hacer? Llevar todo esto a esta forma. Y listo. Comparar, ¿no? De ahí sacarían una ecuación más para hacer el diseño. Pero como les digo, a ver, tratamos de darnos simplemente valorcitos nosotros para no estar haciendo eso, no meternos con la parte de control. Entonces, nos daremos valores. ¿Qué tal si yo me doy a R1 igual a R2 igual a 1K, un kilo ohm? Entonces, R1, R2 me va a dar básicamente un mega, ¿no? Un mega ohm. Un mega ohm. O sea, 1 por 10 a la 6. Y este me voy a dar un micro. Y C1 me voy a dar un micro. Un micro. Un microfaradio. Y veamos qué me sale. ¿Qué me sale el capacitor 2? Ya, entonces, a ver, vamos a sacar. Me está dando 31,83 microfaradios. Ya. Entonces ahí tienen que jugarse un poco, ¿no? Ya. Para el laboratorio obviamente tienen que darse otros valorcitos. Seguramente este puede cambiar o cualquier otro puede cambiar, tal que este capacitor te dé algo cercano a lo que hay en la tienda. Entonces, ay no, me he equivocado. Veamos, 1 sobre el cuadrado. Olvidé el cuadrado. 10pi por... ya, esto está mejor. Me sale casi un nano. Eso sí hay, ¿no? Un nanofaradio. A ver, por si acaso le pondremos valores exactos. 3 nanofaradios. Ya, listo, eso está mucho mejor. Trataremos de simularlo. Ojalá que funcione bien. ¿Hay alguna pregunta?
Crear nuevo circuito y vamos a hacerlo rápido. Ya, tenemos dos capacitores. Ahora, ¿cuál era cuál? C1 y C2. El C1, ¿cuánto le dimos? Un micro y el otro es un nano. C1 un micro y este tiene que ser un nano. 10 nanos, un nano. Listo. Resistencias. R1 y R2, un K. Esperemos que funcione. R1 y R2, un K. R3 y R2. R3, ¿cuánto más dimos? R3. Ay, R2 es 19K. Ah, rayos. Aquí ya teníamos R2, ¿no? Ya. Entonces no nos podemos dar un K. Bacana. Ya, entonces lo que pasa es que aquí ya teníamos R2. Entonces ya tenemos este básicamente. Bueno, un dato menos. Entonces, bueno, hay que hacerlo otra vez. Mm, mm. Ya, entonces, ¿qué me doy? El capacitor 1 me daré un microfaradio. Capacitor 2 me daré un microfarade también. No, mejor me daré un nano. Un nanofaradio y vamos a ver qué me da R1.
Ya, me está dando 53 ohms. Ya, bueno, ahí están los nuevos valores. ¿Cuánto es? R1 es 53 ohms. ¿Cuál es R1? R1, R2 es el de abajo. R2, 19K. 53, entonces este es 53. ¿Esto cuánto era? 19. Y R3, el que está yendo a tierra, tiene que ser un K. Ya ese ya está. Entonces, el R2, ¿cuánto era? 19K. El que está, este de acá es 19K. Ya, creo que ya estaría. A ver. Observar, observar. Ya, lo malo es que ahí hay mucha ganancia. ¿Cuánto está mi entrada? Un K. Hay demasiada ganancia. ¿Cuánto le dimos de ganancia? 20, ¿no? Con razón se está cortando. No sé si puedo darle más a mi amplificador operacional. Máximo 15. No pensé que lo voy a subir, digamos a 30. Digamos que es un amplificador poderoso y esto lo voy a dar también a 30. Pues tengo que subirlo. 30. Aún así se sigue cortando. No podemos hacer esto. Bueno, tampoco en el laboratorio va a dar. Le daremos 15 nomás. Ya, es demasiada ganancia. 20, si metes un volt. Ah, claro, si metemos menos voltaje, quizás ahí. Ufa, ay no, estoy variando la frecuencia, pues. Le daremos 1 kHz, su amplitud vamos a bajar. Mucha, qué extraño. Su amplitud le estamos dando muy pequeño. Sigue dando un voltio. 20, qué extraño, es mucha ganancia, ¿no? Debería ser menos. Quizás podemos probar con 10. Para 10, eso sería 9K. Vamos a intentar. Y esto básicamente también. Hola. Chicos, ¿hay alguna pregunta? Ya, bueno, básicamente eso sería todo el procedimiento. Lo que siempre se trata de lograr es llegar a esta función de transferencia. Y cuando llegamos a la función de transferencia, lo único que se hace es comparar los valores. Comparar, ¿no? Comparar, 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 así tal como lo hicimos acá. Si no les sale una función de transferencia de este tipo, es mucho más complicado. Van a ver que si intentan por el lado largo, que por el que hicimos acá, por ejemplo, se va a hacer muy, pero muy, 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 muy largo. El objetivo es tratar de que el módulo, o sea, todo esto, sea raíz de 2. Así van a obtener siempre la frecuencia de corte.
¿Por qué raíz de 2? Porque nótense que esto son logaritmos, resta de logaritmos, entonces sería la ganancia total, o sea, la ganancia total menos este logaritmo, pero este logaritmo, imagínate que sea raíz de 2, entonces aquí vas a tener la ganancia total sobre raíz de 2, porque tú sabes que los logaritmos se pueden volver división. Entonces, 1/raíz de 2 es el 0.707 de la 0.007, ¿no? Entonces, si sacas 1/raíz de 2, te va a salir 0.707. Entonces, de esa forma estás obteniendo, ¿qué cosa? La ganancia sobre o multiplicado por 0.707, o casi el 70%. Entonces, de esa forma obtenemos las frecuencias de corte. Bueno, muchachos, ya... bueno, eso básicamente sería, entonces yo creo que ahí le vamos a parar. Supongo que no hay alguna pregunta más, entonces ahí le paramos, muchachos. Espero que haya entendido y bueno, entonces ahí le dejamos, ¿sí? Como les había dicho, bueno, por último, eh, creo que con esos valores no está funcionando tan bien el que hicimos básicamente. Y les repito, ¿por qué motivo es? Porque este, este coeficiente de amortiguamiento, ese de acá, tiene que estar, no tiene que ser un valor muy grande. Por ejemplo, ¿qué tal si les da 1000 o qué tal si les da 10? Incluso 10 es muchísimo, no puede ser. Tiene que ser un valor, tampoco puede ser 1, por ejemplo. Tiene que ser 0,9, digamos, o 0,8, eso está bueno. Entonces ustedes tienen que diseñar tal que ese factor de amortiguamiento sea 0,9, por ejemplo. Entonces, seguramente, al darme valores aleatorios acá yo, el 19K ya está bien, eso no puedo impedirlo, porque eso me va a dar una ganancia de 20, ya está bien. Ahora, este valor y este valor van a afectar al factor de amortiguamiento. Entonces, como van a afectar al factor de amortiguamiento, este factor de amortiguamiento, me equivoqué de símbolo, no es esto, no es así. Si este valor está como les digo, se dispara, pues les va a salir cosas raras, ¿de acuerdo? Esto te indica más o menos cómo va a ser la respuesta. Es un factor de amortiguamiento, no me lo dice que cuánto se va a amortiguar la señal, ¿no? Entonces, básicamente lo que hay que hacer en este ejercicio es agarrar, hallar el factor de amortiguamiento. Creo que sí tenemos que hacerlo. O bien, bueno, a ver, la primera opción sería probar con más valorcitos, más valorcitos, más valorcitos, más valorcitos. Y uno de esos siempre seguramente va a dar lo que debería hacer, ¿no? Pero tienen que probar. Ahora, quizás la opción matemática, que sí, creo que sí es necesaria, deberían hacer es agarrar todo el factor de amortiguamiento que va a aparecer por acá. Es decir, lo único que tienen que hacer es llevar a su forma, ¿no? Hacer aparecer para empezar esto, que va a ser más o menos algo así, 1 por todo eso, y todo lo que te quede multiplicado, aquí tienes que hacer un artificio por 2 y aquí por 2, todo lo que te quede incluyendo a este 2 de acá, va a ser tu factor de amortiguamiento. Tienes que hacer que eso sea igual a 0,9, por ejemplo, ¿no? Sí, 0,9, 0,8 puede estar bien. Entonces, si te sale ese valor, eh, bueno, tienes que diseñar con eso, ¿no? Entonces, una vez que diseñas con eso y con esta condición más y con esta condición más, así vas a obtener una buena respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, eso les dejaría para ustedes. A ver si me cuentan si lo pudieron sacar. De todas formas, más rato, mañana lo voy a intentar, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente les repito, quizás ahorita en el simulador, ahorita vieron, no está funcionando también, pero ¿por qué? Porque el factor de amortiguamiento depende de estos valores, de este y de este. Entonces, como yo me estoy dando completamente al azar, mi factor de amortiguamiento debe estar por cualquier valor. Quizás está por 10, quizás está por 9, quizás está por 100, 88, qué sé yo. Entonces, eso significa cosas. El factor de amortiguamiento, por ejemplo, si te digo que es 10, eh, este va a amortiguar muchísimo. Incluso puede que haya una ganancia enorme, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tú le das un pulso, este va a venir así
y puede que venga así. Entonces ahí depende del factor de amortiguamiento. Entonces te dice la forma o el tipo de respuesta que va a tener. Y eso más a profundidad se ve en control. No nos compete mucho, pero bueno, al parecer hay que saberlo. Hay que saber sí o sí, hay que hacerlo. Hay que hacer que este factor de amortiguamiento sea 0,9. O eso, muchachos, entonces no puede tener cualquier factor de amortiguamiento. Como les digo, nuevamente les repito, al darme yo valores aleatorios de estos, me estoy dando cualquier factor de amortiguamiento. Ese factor de amortiguamiento me está dando cosas raras, al parecer, en mi simulador. Por eso es que la ganancia se está disparando y no sé qué está pasando. Nótense que incluso esa señal cuadrada no es mi ganancia, no es mi salida, sino que es como algo así como un ruido, ¿no? Porque no está a la misma frecuencia que mi señal de entrada. ¿Lo notan? Está a una frecuencia más mayor. Entonces, no está bien. ¿A qué se debe eso? A mi frecuencia de amortiguamiento. Eso. Entonces, ustedes deberían hallar la expresión del factor de amortiguamiento, igualarlo a un valor razonable. 0,9. No, mejor 0,7 está mejor. 0,7. Y en función a eso y esto y por último esto, tienen que diseñar, ¿no? Entonces, incluso aquí creo que... no, sí está bien. Eso, muchachos, entonces, espero me hayan entendido. Si es que no calculan el factor de amortiguamiento, como les digo, si es que no lo hacen, nunca van a poder sacar un filtro. Nunca les va a salir. Entonces, sí o sí tienen que dimensionar también el factor de amortiguamiento. Creo que cuando yo estaba en la materia nunca lo consideré, por eso es que quizás me salían cosas raras, ahora lo entiendo. Entonces, pero no se preocupen mucho, ¿no? Son temas de control. Algún momento lo van a entender. Pero eso, entonces recomendación, encuentren la expresión de factor de amortiguamiento o el coeficiente de amortiguamiento igual a la 0,7. Aquí le ponemos 0,7. Entonces, con eso les va a salir. Con eso estoy muy seguro que les va a salir. Bueno, muchachos, entonces ya que no hay más preguntas, ahí la vamos a parar. Si tienen alguna pregunta, voy a esperar 10 segundos. ¿Alguna pregunta?